Informativo Mira TV. Apreciados televidentes, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy vamos a estar conversando de un tema económico y una situación geopolítica que es muy interesante y obviamente vinculada plenamente con la vida de nuestro país, Venezuela, pero también de Estados Unidos, y el tema petrolero. Y es que Chevron en Venezuela tiene un impacto económico y unas perspectivas muy interesantes que vamos a estar analizando con nuestro invitado. Es el economista y analista político, además empresario, Alejandro Moncada, quien viene para conversar precisamente y quizás para que podamos comprender un poquito cómo se está gestando esta dinámica política y económica tan importante para la vida y el futuro de Venezuela. Alejandro, como siempre, un verdadero placer que nos visites. Gracias a ti por la invitación a este prestigioso programa del Estado Miranda. Y bueno, como lo hemos dicho inicialmente, Estados Unidos ha extendido la licencia de Chevron hasta mayo. Nos gustaría que nos cuentes un poco cuáles son, consideras tú desde tu perspectiva, pues como economista, qué va a pasar en Venezuela, cuál es la importancia de esta decisión para la vida de ambos países, porque en todo caso esto es un tema también geopolítico y económico. Bueno, yo he venido sosteniendo que efectivamente los Estados Unidos de Norteamérica se ha ido dando cuenta de la importancia del petróleo venezolano, que es primero confiable, cercano a las costas estadounidenses, a 3 días en barcos, donde hay petróleo pesado, mediano y liviano. Segundo, que el problema que el presidente de Estados Unidos tiene tantos problemas en el mundo, como el problema del Medio Oriente y la guerra de Rusia con Ucrania, y diferentes problemas que se le están creando también en la Unión Europea, que no tiene necesidad de estar buscando más problemas con Venezuela, que en ningún momento realmente representa ningún peligro para la seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica. Hay una ala dura que la representan algunos senadores y representantes del Congreso de los Estados Unidos, del ala de los republicanos sobre todo, pero también es claro que él está como buen negociador dándose cuenta que sí es importante ese petróleo que tiene Venezuela, porque entre Arabia Saudita y Venezuela tienen las mayores reservas de petróleo del mundo. Y por eso la incidencia de esas medidas va a ir prorrogando, porque tú viste que supuestamente la iban a cerrar hace más de 15 días y después la han ido prorrogando en el tiempo, y me ha puesto aquí en este programa que la van a seguir prorrogando y prorrogando con alguna excusa, y eso va a ser bueno para los Estados Unidos y también para Venezuela, porque ya la incidencia del barril de petróleo ha ido subiendo en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque con esas medidas se frena, por ejemplo, un 20% de la gasolina de los Estados Unidos de Norteamérica, especialmente en Texas, nada más, que estuve hablando con Alejandro Terán, que es un experto, por cierto, de materia petrolera, y tiene empresas mixtas entre Venezuela y los Estados Unidos. Dijo que el galón ha subido por lo menos 50 centavos. ¿Por qué pasa dólar. eso? ¿Nos puede explicar? Bueno, muy sencillo. ¿Cómo pasa ese impacto? Porque ese impacto es porque ya un petróleo que tú no lo dispones, ¿de dónde lo tienes que traer? Ahora lo tienes que traer de lejísimo, de otras partes, de Rusia, de Irán o cualquier productor del OPEP o la OPEP Plus. En cambio, si tú tienes a Venezuela tan cerca, y en verdad no hay pelea con Venezuela, ¿para qué tú vas a pelear con Venezuela? Aparte, Venezuela tampoco le interesa pelear con los Estados Unidos, y que somos dos países que históricamente siempre han estado cerca, históricamente unidos unos con otros, que ahora nos han enredado esto, es verdad, pero esto es una cuestión más de orden político, pero el presidente de los Estados Unidos es un negociador por naturaleza, y va a sentarse a pensar la ala dura, el ala suave, y se va a ir por una cosa intermedia. Y por eso creo que va a bajar, no va a ir aflojando, aprieta por un lado, como dije, y afloja por otro.
Inicialmente en el discurso de toma de posesión de Donald Trump, él dejó muy claro que su primer interés era su país, Estados Unidos, y que su estrategia en todos los sentidos iba a ir encaminada. De hecho, las grandes decisiones, rápidas decisiones que tomó, pues han dejado en evidencia pues muchísimo que él está pensando más como un imperio, digamos, protector o que incide en otros países como un gobierno pues enfocado en los intereses de Estados Unidos. Y hubo, en contradicción a eso, hubo una gran expectativa, por ejemplo, con personajes importantísimos del gobierno de Trump como Marcos Rubio, con relación a Venezuela. No obstante, hasta hoy pareciera que eso no va a tener ninguna incidencia, porque inclusive muchas personas vincularon esto con la posibilidad que no terminara el gobierno este periodo de 6 años, Nicolás Maduro. ¿Qué opina usted? Yo primero terminó el periodo de Nicolás Maduro y ahora te aseguro que este periodo que apenas se está iniciando también lo va a terminar Nicolás Maduro Moro como presidente de Venezuela, con todas las diferencias, pero van a ir negociando sobre la mesa y debajo de la mesa. Y antes que salga cualquier medida muy extraña, se impone la voluntad es del presidente de Estados Unidos. El que va a salir, y ya hago otro pronóstico del gabinete del que es el secretario de Estado de Estados Unidos, llamado Marcos Rubio, porque va a tener choques sus ideas con las ideas del presidente, que es un hombre pragmático. Y por cierto te lo digo, esto no es que lo estoy inventando yo, esto es un libro de un psiquiatra que ha ido estudiando la vida del presidente, pero de antes, desde que era empresario. Por eso vaticina que van a haber choques entre Marcos Rubio y el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el que va a salir más temprano que nadie se lo imagina es Marcos Rubio, de la Secretaría de Estado norteamericano. Bueno, también en términos económicos hemos visto los aranceles que ha impuesto Donald Trump a los países que compran petróleo venezolano. Ese es un temazo también. Bueno, es un temazo, pero acuérdate que también te digo que empezaron con unos aranceles del 25% y ya tengo información especial y se va a corroborar en los próximos días que tú vas a ver que la van a ir gradualmente también aliviando. El monto de esos aranceles no va a ser del 25%, porque no es contra Venezuela nada más, es contra todos los países del mundo que no quiere. Ejemplo con China, el gran competidor de Estados Unidos en lo económico, en lo militar, en lo político, no es Venezuela. Imperialmente, vamos a hablar así. Es los Estados Unidos y China, son los competidores. Y China ahí le viene pisando los talones. Esto lo he venido diciendo simplemente como un análisis como economista. No es Venezuela, por lo tanto su competencia real es contra China, no contra Venezuela. Y además Venezuela tiene fuentes alternas o países a los cuales le puede proveer ese petróleo que nos está vendiendo actualmente a los Estados Unidos de Norteamérica, con banderas de otros países, pero le puede vender a Rusia, a Irán, al mismo China, porque tampoco lo que produce Chevron son millones de barriles, produce promedio de 400,000 barriles diarios y ya se ha llegado, y con las otras empresas como la Rexon, la Eni y otras más, se llega hasta el 1.100.000 barriles diarios ya ha llegado Venezuela, y los pronósticos con todo lo que nos lo están tratando de enredar es que llegue a 2 millones de barriles en este año, con todas las trabas que nos están poniendo. ¿Quién nos la está poniendo? Estados Unidos. Pero va aflojando porque le interesan los intereses económicos de su país. Y como tú dijiste en su programa de gobierno que ofreció Donald Trump, ocuparse de los problemas de su país y privilegiar a los norteamericanos. No estar pensando que es el director del mundo y se va a meter en Venezuela, en Cuba, en todas partes. No, señor, se van a preocupar fundamentalmente por los Estados Unidos y la prosperidad de Norteamérica. Ahora, para nadie es un secreto que obviamente las decisiones que se toman en Estados Unidos afectan de manera directa a muchos países. En el caso de Venezuela, que es un país que aún vive de una renta petrolera, fundamentalmente, obviamente afecta que este es uno de los grandes compradores.
¿Cómo cree, desde su perspectiva economista, cómo usted cree que se vayan delindando estas relaciones entre Estados Unidos y Venezuela, tomando en consideración obviamente el bagaje político tan fuerte y quizás el tema de las declaraciones, el tema mediático, digamos la brecha entre el tema mediático y la realidad? Bueno, porque tú lo has dicho, la brecha entre la realidad y el tema mediático es muy grande. Aquí hay factores externos que son de mismos venezolanos y un grupo muy influyente en el sur de la Florida, que son los cubanos, que tratan de exagerar y incentivar sanciones contra Venezuela, así como trataron durante 60 años y no pudieron tumbar a Fidel Castro, ni han cambiado el gobierno, que es el mismo gobierno con otras generaciones. Entonces yo creo que realmente eso se va a ir regulando unos con otros y se van a ir suavizando. ¿Qué le va a importar a Estados Unidos? Lo digo absolutamente claro. Le va a importar que le demos petróleo, oro y gas, y también el agua, que es factor fundamental, y lo tenemos no solo en el Orinoco, sino en el Caroní. Y entonces con esos 4 factores, y si ellos van a dar a cambio, ¿qué tiene que dar Venezuela? Bueno, tienen que ajustar, por ejemplo, el tema de la migración. Efectivamente hay una inmigración exagerada de venezolanos que se fueron buscando lo que llaman the American Dream, el sueño americano. Y ese sueño americano no es tan fácil de conseguir, ni antes ni ahora. ¿Y qué van a hacer? Y ahora con esta estigmatización, esta xenofobia y de todo, que es algo que peor. Estoy totalmente en desacuerdo, pero es verdad que están pagando justo por pecadores, porque lo correcto es que al que sea delincuente, sea del llamado Tren de Aragua, porque ahora todo el mundo que es venezolano es del Tren de Aragua. Tú vas que eres catirita y es capaz que vas para allá y dicen que eres del Tren de Aragua, yo también. No es así, es una minoría, y lo que es un abuso es el presidente Bukele, que acepte y cobre y se lleve a los venezolanos sin juicio, sin prueba, sin nada, y se los lleva. Pero y de paso él se los está plata. llevando, se los está entregando a Estados Unidos. Se lo están él lo está recibiendo. Lo está recibiendo, pero eso En es mal todo hecho, eso es inmoral, eso es antiético. De ambas partes. De ambas partes. Inclusive eso ya está denunciado en la ONU, en la OEA, en Costa Rica, donde funciona la parte de los derechos humanos en Costa Rica, pero eso no es correcto. Yo lo que estoy diciendo es que estoy en desacuerdo con venezolanos, cubanos, chilenos, lo que sea, que le hagan eso. Y no es correcto que Estados Unidos se preste para eso, es lo que estoy diciendo. Yo como persona, como ser humano, como Alejandro Moncada, estoy absolutamente en desacuerdo de que estén mandando gente para ningún lado. Si él comete un delito, o que lo paguen en Estados Unidos, o lo paguen, lo mandan para Venezuela si es venezolano. Pero no es que lo metan preso allá, que lo bajan de un avión, que lo llevan amarrado, que le cortan como el pelo, mercancía. como una mercancía. Eso es inmoral, es antiético. De que tanto el que lo hace, el que lo manda, pero también el que lo recibe, que es el presidente del Salvador, Bukele. Eso estoy absolutamente en desacuerdo. Y estoy en desacuerdo, y aprovecho de decirlo en tu programa, con los venezolanos que incentivan más medidas coercitivas contra Venezuela, que creen que con eso van a tumbar al presidente Maduro. No lo van a tumbar con eso. Y la que la paga es nosotros, la generalidad de todos los venezolanos. Pagamos eso por un grupo de vivos que viven afuera, en Madrid, en Miami, en Nueva York, en París, en Punta Cana, en La Romana. ¿Y por qué te nombré esos países? Porque yo mismo que he viajado por ahí es donde los veo dándose grande vida, y usaron los fondos de la USAID, usaron los fondos de todas las ayudas internacionales y las ayudas de los organismos que dieron a Estados Unidos de Norteamérica para vivir como unos reyes, y no se acostumbraron en su vida a trabajar. Y no, por supuesto no me tengo por qué decir los nombres, porque yo creo que los nombres los conoce toda Venezuela. En la próxima parte vamos a seguir conversando con nuestro invitado, y nos gustaría que nos haga un análisis acerca de lo que usted piensa, pues dentro de lo que pueda conocer. Como sabemos, pues mucha gente que está informada, ¿cuáles serían los próximos movimientos de Estados Unidos con relación a Venezuela, y desde la perspectiva económica, tomando en consideración, por ejemplo, que no solamente es petróleo, sino es gas, oro y otros minerales muy importantes con los que cuenta este país? En la próxima parte vamos a escuchar el análisis de nuestro invitado Alejandro Moncada. Quédense allí con nosotros. Informativo Mira TV.
Continuamos en la entrevista. Hoy está con nosotros el economista y político, además empresario venezolano, Alejandro Moncada. Quedamos para conversar acerca de cuál considera usted, economista, que sean los próximos pasos de Estados Unidos y sobre todo también la reacción de Venezuela ante ellos. Bueno, yo creo que el presidente y el gobierno de Venezuela, en la parte de los emigrantes, que la toqué también, va a hacer y acudir, como lo está haciendo, a todos los organismos internacionales para defender a sus conciudadanos, independientemente de que unos sean inocentes, otros sean culpables de algunos delitos mayores o menores. En eso no entro a calificar porque no tengo ningún elemento para hablar si son culpables o inocentes. Pero lo cierto es que el derecho a la justicia se lo merecen todos, hasta los criminales. Entonces, por lo tanto... Derechos humanos. Sí, es una cosa de derechos humanos. En lo que referente a la política económica, que es mi área, realmente creo que van a ir con amagos de apretar, en algunas cosas, van a ir flexibilizando porque no son tontos. Los Estados Unidos es un país de gente preparada. El secretario del Tesoro, el secretario de Defensa, el secretario y los asesores de advisors que tiene el presidente de Estados Unidos. ¿Qué dice usted, que van a flexibilizar las sanciones? Van a flexibilizar, es una manera de llevarlo a la mesa de negociación y ponerla en la mesa con las condiciones que quiere, por supuesto, esa gran potencia que es los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces nos van a poner condiciones, no tengo la menor duda. Y habrá que cumplirlas, pero los van flexibilizando. Ellos no son tontos para agarrar y trancar el mercado petrolero. Y de paso está el del oro, está el del gas. El del gas es importantísimo. Venezuela está en el número 7 actualmente, o 9, pero puede pasar a ser la tercera potencia del mundo en gas. En oro está en un buen puesto, pero de las reservas que están en el subsuelo no explotadas, pasan de los 750.000 millones de dólares en oro que están ahí. Estados Unidos no va a perder eso. ¿Qué es lo que quiere? Empresas que le den la oportunidad de trabajar, de Canadá, que es una de las más grandes, la Barrigold, también empresas norteamericanas, y el capital puede ser de empresas mixtas, de mitad de ellos, mitad del Estado venezolano, o al revés. Yo he propuesto más bien al señor presidente Nicolás Maduro Moro que sean ellos los que tengan el control de la empresa, porque tienen eficiencia, lo manejan bien y paguen el royalty que corresponde más los impuestos, y tengan ellos al revés el control absoluto del manejo de la empresa, y ahí no hay desviaciones, porque de que lo manejan con seriedad, y tengan ellos el 60%. Si tú tienes el 60% de una empresa, ¿quién controla la empresa? El que tiene el 60%. Ahora, eso no quiere decir que con el otro 40% Venezuela no va a obtener unas súper buenas ganancias, bien administradas, que no se las vayan a robar, que no se las vayan a dilapidar por ahí, por algún lado. Y los Estados Unidos pagan, o esas empresas, pues, uno dice los Estados Unidos, son empresarios norteamericanos igual que allá. Eso no lo manejan Estados Unidos. Que son los que han presionado para que se flexibilicen las sanciones, los empresarios. Y hay una competencia, que me falta agregar, entre la ExxonMobil, que tiene intereses contrarios a la otra empresa, que es la Chevron. Pero ahí están, y la deuda, porque efectivamente nosotros tenemos una deuda ¿con quién? Con la ExxonMobil, pero la podemos pagar a base de petróleo. Lo que nos sobra, gracias a Dios, es petróleo. Hay petróleo para más de 250 años. En cambio, te voy a decir una cosa que quizás tú no sabes. Tú sabes cuánto tiempo le queda de petróleo, que también produce petróleo, pero consume más de lo que necesita, a China. ¿Para cuántos años? Para 14 años. Eso no es nada. Eso es bueno para los países que tienen petróleo. Bueno, eso es bueno porque para los China, países. Exacto, seguramente con la industrialización, consume. Consumidor, igual Estados Unidos. Las reservas de ellos no es que son pocas, tienen reservas, tienen bastante, pero consumen tanto que necesitan las reservas petroleras de Arabia Saudita, de Venezuela, de Kuwait y otros países más de la industria petrolera. Ahora, ahorita, ¿qué significa para Venezuela la extensión de esta licencia? O sea, en términos, por ejemplo, de economía. Bueno, en términos de economía da estabilidad y seguridad, porque no han bajado ni siquiera un barril en la producción. Y estoy seguro que piensan que cuando llegue esos 15 días, que pasan por cierto muy rápido, le vuelven a dar otra extensión y van flexibilizando. Ellos no son, pero es que como si yo tuviera que tú me suministras el alimento de mi casa y yo mismo voy a trancar para que no me lo suministre. Puede ser que diga, bueno, llega más temprano,
me trae el petróleo a tal día, no me lo traiga a las 12 del día, sino a las 9 de la mañana. Esas son condiciones y esas se pueden negociar. Todo en política y en economía, y yo diría en todo tipo de relaciones, se puede negociar. Y tiene que basarse en el respeto mutuo. En el respeto mutuo. Y el respeto mutuo tiene que haberlo de aquí hacia Estados Unidos y de Estados Unidos hacia Venezuela. Ahora, el efecto de las guerras y los conflictos que hay en el mundo, ¿cómo de alguna manera incide esto en el tema petrolero y esa relación que hay con Estados Unidos? Bueno, incide tanto que inmediatamente cada vez que se medio activa la guerra, sube el precio del petróleo venezolano. Tú dirías, entonces nos favorece la guerra. Es injusto, pero sí lo pasa. Y te voy a decir una cosa que es la materia que yo mejor manejo, que es la del oro. El oro rompió todos los marcos históricos de precio. ¿Por qué? Porque ven inseguridad en esta pelea que tiene Estados Unidos, que si con Arabia Saudita no, pero con el mundo árabe, en Irán, que si tiene el problema Rusia, que si tiene el problema con Ucrania, que si en el Medio Oriente, y ahora va a pelear con Venezuela. El oro, que es la materia que más conozco, ya subió y en un récord histórico, y el pronóstico es que sí va subiendo y subiendo. Si es para un negocio particular, yo diría que a mí me favorece en lo particular a los que estemos en ese negocio, pero realmente eso le da estabilidad económica a los Estados Unidos o al mundo, no. Porque la reserva y la deuda externa más grande del mundo la tiene los Estados Unidos de Norteamérica. Y de paso, si la deuda externa de Estados Unidos es la más grande, ¿quién es el que acreedor de esa deuda? Los chinos. Entonces, si los chinos quisieran quebrar a los Estados Unidos, lo quiebran. Pero claro, ¿cómo va a quebrar uno al que después le debe? No le sirve. Es ilógico. Es ilógico. Lo normal es que se lleven bien. Y por eso también eso van a empezar a bajar los aranceles, que dice que ahora es del 25%, pero China no se va a dejar dominar y van a bajar y van a llegar a un punto de equilibrio. Con miras, ya para finalizar, Alejandro, ¿cuál sería y cuál considera usted que va a ser el futuro del petróleo venezolano y de toda esa, digamos, experiencia que se está viviendo actualmente con el comercio, inclusive con la producción de petróleo venezolana, etcétera? Bueno, en verdad el futuro del petróleo de Venezuela yo lo veo excelente, porque va a poder subir la meta, se va a ir regularizando, los precios se pueden estabilizar, pero va a aumentar el volumen. Se puede llegar a los 2 millones de barriles diarios al final del año. Y la meta, que ya la hubo en el gobierno de Caldera, el segundo gobierno de Caldera, del presidente Justico, presidente de PDVSA, estaba yo presente en una reunión de la OPEP como diputado de la Comisión de Energía y Petróleo del antiguo Congreso de la República, era llevar la meta a 6 millones de barriles diarios, y eso se puede, y así bajen los precios, tú compensas por volumen. Si tú tienes 6 millones, pero ponle que llegues a 3 millones de barriles diarios, ¿qué problema puede tener Venezuela? Ninguno. El problema de Venezuela es de confianza. Hay que generar confianza para que vengan los inversores y arreglar el problema de confianza. Se arreglan todos los demás problemas, como el petróleo, el oro y el gas. ¿Y usted cree que eso se puede gestar sin un cambio de gobierno? Eso se puede gestar, y yo creo que el presidente Maduro lo está viendo y está por eso flexibilizando en eso, está haciéndolo quizás con una óptica diferente al comandante Hugo Chávez Frías. Muchísimas gracias, Alejandro, por esta interesante conversación. Gracias a ti. Y a ustedes, nuestros queridísimos televidentes, gracias por permitirnos una vez más entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de nuestro director, Antonio Abrantes, y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa, nos despedimos. Hasta la próxima.